En una calle olvidada por el ruido de la ciudad, donde los autos pasaban sin detenerse y la gente caminaba con prisa, estaba el pequeño puesto de tacos de don Mateo. No tenía luces llamativas, ni un letrero elegante, solo una lona vieja, sostenida por tubos oxidados, y un anafre que ya había visto mejores días. Aún así, cada tarde don Mateo encendía el carbón con la misma dedicación de siempre. Mientras haya fuego, hay esperanza, solía decir en voz baja. Don Mateo era un hombre sencillo, de manos curtidas y mirada cansada. La vida no le había dado mucho, pero tampoco le había quitado lo más importante, su corazón generoso. Vivía al día, literalmente. Lo que vendía, eso comía. Y cuando no vendía, simplemente se iba a dormir con el estómago vacío. Aquella semana había sido especialmente dura. La lluvia no dejaba de caer, espantando a los pocos clientes que aún pasaban por la zona. Sus ahorros ya no existían, y la carne que le quedaba apenas alcanzaba para unos cuantos tacos más. Esa noche, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. El sonido de la lluvia golpeando la lona era constante, casi hipnótico. Don Mateo miraba la calle vacía mientras volteaba lentamente la carne sobre el comal. Pasó una hora, luego otra, y nadie llegó. Finalmente suspiró. Ni modo, hoy tampoco fue. Apagó un poco el fuego y revisó lo que le quedaba. Solo había suficiente para un último taco, uno solo. Lo tomó con cuidado, como si fuera algo valioso, porque lo era. Ese taco era su cena. Se sentó en una pequeña silla de plástico, mirando cómo el humo se elevaba lentamente hacia la oscuridad. Su estómago rugía, recordándole lo poco que había comido en todo el día. Justo cuando estaba a punto de dar el primer bocado, escuchó una voz detrás de él. «Disculpe, ¿tendrá algo de comer?» Don Mateo volteó lentamente. Frente a él estaba un hombre desconocido. Su ropa era sencilla y estaba mojada por la lluvia. No parecía peligroso, pero sí cansado, como alguien que había caminado mucho. Sus ojos, sin embargo, eran diferentes. Había algo en su mirada, algo tranquilo, profundo, difícil de explicar. Don Mateo bajó la mirada hacia su taco. Luego volvió a mirar al hombre. Dudó. No era egoísmo, era necesidad. «Híjole, joven», dijo con sinceridad. «Hoy no vendí casi nada, y esto es lo único que tengo». El hombre asintió suavemente, sin molestia, sin insistir. «Lo entiendo», respondió con una leve sonrisa. «Gracias de todos modos». Y en ese instante, cuando el hombre dio medio paso para retirarse, algo dentro de don Mateo se movió. Un silencio extraño llenó el aire. El sonido de la lluvia pareció alejarse por un momento. Don Mateo miró el taco una vez más. Luego cerró los ojos y tomó una decisión. «Espere», dijo don Mateo con voz firme. El hombre se detuvo y volteó lentamente. Don Mateo se levantó de su silla. Sus manos dudaron un instante, pero luego tomó el taco. Lo envolvió con cuidado en una servilleta y se lo extendió. «Tenga, cómaselo», dijo. «No es mucho, pero nadie debería irse con hambre». El hombre lo miró en silencio. No era una mirada común. Había en ella una profundidad que incomodaba y al mismo tiempo daba paz. Recibió el taco con ambas manos, como si fuera algo sagrado. «Gracias», respondió con suavidad. «Lo que has hecho tiene más valor del que imaginas». Don Mateo sonrió apenas, aunque por dentro sentía el vacío en el estómago hacerse más fuerte. «Pues ojalá sí valga de algo», murmuró, medio en broma, medio en verdad. El hombre dio un pequeño paso hacia atrás. La lluvia comenzó a disminuir, como si el tiempo mismo se detuviera para observar la escena. «Mateo», dijo el hombre. Don Mateo frunció el ceño. «¿Cómo sabe mi nombre?» Pero el hombre no respondió de inmediato. En cambio, lo miró fijamente y por un instante algo cambió. La luz del lugar pareció volverse más cálida, más suave. El ruido de la ciudad desapareció por completo. Todo quedó en silencio. «Porque sé quién eres», dijo finalmente, «y también sé lo que has pasado». Don Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso decir algo, pero las palabras no le salieron. El hombre continuó. «Has tenido días difíciles, noches sin comer, momentos en los que pensaste rendirte». Los ojos de don Mateo comenzaron a humedecerse. «Pero aún así,
elegiste dar. Un viento ligero cruzó la calle, moviendo la lona del puesto. Y cuando alguien da desde el corazón, incluso en su necesidad, el cielo no permanece en silencio. Don Mateo respiraba con dificultad. No entendía del todo lo que estaba pasando, pero sentía que algo grande estaba frente a él. ¿Quién es usted?, preguntó casi en susurro. El hombre sonrió. No respondió directamente, pero en ese instante, una suave luz pareció rodearlo por un segundo. No era intensa, no era cegadora, pero era suficiente para hacer que todo se sintiera diferente, eterno. «Mañana lo entenderás», dijo. Luego dio media vuelta y comenzó a alejarse bajo la lluvia, que poco a poco volvía a caer con normalidad. «Oiga», gritó don Mateo, «espere». Pero el hombre no se detuvo. En pocos segundos desapareció entre la oscuridad de la calle. Don Mateo se quedó inmóvil, con el corazón acelerado. Miró sus manos, luego el lugar donde había estado el hombre. ¿Qué fue eso? La noche continuó, pero ya nada se sentía igual. Con el estómago vacío, pero con el corazón inquieto, don Mateo apagó su anafre, recogió sus cosas y caminó de regreso a casa. No pudo dormir bien. Las palabras del hombre no dejaban de resonar en su mente. «Mañana lo entenderás». Sin saberlo, esa sería la última noche en la que conocería la escasez como siempre la había vivido. A la mañana siguiente, don Mateo despertó con una sensación extraña, como si algo hubiera cambiado en el aire. Aún con el recuerdo de la noche anterior, caminó hacia su puesto sin muchas expectativas, pero al llegar se detuvo en seco. Sobre su mesa había una canasta cubierta con un paño limpio. «Yo no dejé esto», murmuró. Con manos temblorosas levantó la tela. Dentro había de todo: carne fresca, tortillas recién hechas, verduras, en una cantidad que jamás había tenido de una sola vez. Confundido, miró alrededor. No había nadie. Decidió comenzar a trabajar, encendió el anafre, y en minutos el aroma volvió a llenar la calle. Entonces ocurrió. Personas comenzaron a llegar, primero una, luego otra y otra más. En poco tiempo, su pequeño puesto estaba lleno. Gente que nunca había visto, todos queriendo probar sus tacos. Don Mateo no se daba abasto. Pero lo más increíble no era eso. La comida no se acababa. Por más que servía, siempre había más. Como si aquella canasta tuviera un fondo infinito. Al caer la tarde, agotado, revisó su caja. Estaba llena, más de lo que había ganado en semanas. En ese momento recordó al hombre, su mirada, su voz, y lo entendió. Era él. Una sonrisa mezclada con lágrimas apareció en su rostro. Desde ese día, don Mateo jamás volvió a negar un taco a quien lo necesitara, porque había aprendido que el verdadero milagro no fue la abundancia, sino el acto de dar cuando no tenía nada. A veces pensamos que ayudar depende de cuánto tenemos, pero en realidad depende de cuánto estamos dispuestos a dar. Don Mateo entregó su último taco y recibió mucho más que comida. Recibió propósito, fe y una nueva oportunidad. Si esta historia te dejó algo, apóyala. Deja tu like, comenta qué parte te impactó más y compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y no olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón.